Hola, bienvenidos. Qué gusto que podamos estar juntos nuevamente, juntos para considerar la palabra de Dios, nuestra guía, nuestra luz, nuestro consejero. Todo lo que encontramos en ella es para nuestro bien. Así que juntos nuevamente aquí en este estudio del Evangelio de Mateo, parte del esfuerzo de Casa de Oración Cristiana en esta escuela bíblica virtual para que todos podamos cada día crecer en la bendita palabra de Dios. Sin más, empecemos. Padre, gracias te damos. Gracias por la oportunidad de conocerte cada día más, Dios. Señor, que tu palabra nos alumbre, que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos entender y practicar lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estamos en Mateo 21, este texto del versículo 12 al 17, que venimos considerando la limpieza del templo. Ya esta parte lo abarcamos en la ocasión pasada, pero quedaban algunos versículos por considerar y vamos a entrar en esa última porción de este texto del versículo 12 al 17 de Mateo 21. Leemos y seguimos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y alejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Este es el texto que veníamos considerando. Ya habíamos visto, como decíamos, todo lo que tenía que ver con la limpieza del templo, pero en ese mismo escenario, en ese mismo contexto, vemos que ocurre algo más. Una vez que Jesús puso en orden su casa, el templo, ya dijimos, Él es el Señor del templo. Y es que dice el Evangelio de Mateo, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Interesante la mezcla aquí de eventos, ¿no? Para empezar, saber que los ciegos y los cojos acudían a donde había muchas personas, obviamente buscando limosnas. En aquel tiempo no había una seguridad social, no había nada que pudiera proteger a los indigentes, a los discapacitados. Entonces, la única forma de que estas personas subsistieran, ya que no podían trabajar, era sencillamente pidiendo limosna. Y obviamente la limosna la pedían de personas y por eso iban a estar donde estaban las personas. En las fiestas se acercaban a los pueblos, si no estaban a la orilla del camino, por donde pasaba la gente, y en este caso cerca del templo, donde acudía mucha gente, sobre todo para la fiesta de la Pascua y otras más. Así que no es de extrañar que encontremos a estas personas alrededor del templo en la fiesta de la Pascua, puesto que estaban siempre en busca de personas que tuvieran compasión de ellos y les pudieran ayudar con algún tipo de limosna. Ahora, saber que los ciegos y los cojos no eran admitidos en la casa del rey, pero fíjate, sí lo eran en la casa de Dios. Paradójico, ¿no? El hombre no los deja entrar en su casa, el rey, pero sí podían entrar en la casa de Dios, en el templo. Pero hasta el atrio de los gentiles, hay que admitirlo. Ya explicamos todo esto de la estructura del templo, de los diferentes atrios. Pues bien, los cojos, los ciegos y otros discapacitados podían entrar hasta el atrio de los gentiles. Pero eso ya era el templo, ya lo explicamos en su momento. Se consideraba ya recinto sagrado. Entonces ahí podían ellos estar. Y obviamente ahí se encuentran con Jesús. Jesús acaba de limpiar ese atrio de los cambistas, de los vendedores, etcétera. Y ellos ahí van en busca de él para que los sane. Obviamente son personas que han escuchado de la fama de Jesús, saben que es uno que viene haciendo milagros, quizás algunos ya ven en él al Mesías, quizás otros solamente un gran profeta, pero en fin, saben que algo sucede
cuando Jesús está presente. Entonces se acercan con una fe quizás más fuerte en un caso, menos fuerte en otro, pero buscando esa sanidad que ellos tienen la esperanza de recibir. Y fíjate algo muy interesante. Ellos se acercan a Jesús y Jesús no los va a rechazar, sino que más bien dice ahí y los sanó. Entonces vemos que Jesús, por un lado, reprendió y expulsó a los mercaderes del templo, pero por el otro, recibió y sanó a los enfermos. ¿Ves el balance? Por un lado, hay una enérgica reacción de rechazo con aquellos que están haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones, que toman la religión o el culto a Dios o la adoración a Dios como una forma de lucro, con aquellos que están explotando al pueblo, con aquellos que están siendo falsos. Sin embargo, en el mismo escenario y prácticamente a renglón seguido, prácticamente en cuestión de minutos probablemente, no creo que hayan sido horas, pero en cuestión del mismo tiempo cronológicamente hablando, se le presentan estas personas y hace un giro y a estas les recibe y les bendice con la sanidad. Y es que Jesús pasa, fíjate, y esto en reacciones humanas no es fácil de hacer, pero Jesús es Dios. Y aunque está investido de cuerpo de hombre y todos los atributos del ser humano en ese sentido, recuerda que Él es 100% Dios y 100% hombre, Jesús pasa de la ira santa a la misericordia divina. Sin problema, sin problema. Él sabía guardar el balance. Y es algo que a veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Tener ese balance entre los momentos en que tenemos que reaccionar con cierta dureza ante una injusticia, ante una situación difícil donde tenemos que poner orden, pero a la vez en su momento reaccionar con gentileza, con amabilidad, con misericordia ante una situación donde tenemos que ser compasivos. Ese balance Jesús lo sabía llevar muy bien y no tenía problema con pasar de una a otra situación sin tener que hablar de un trastorno psiquiátrico como aquellos que llaman bipolares, pero Jesús no se trata de eso, sino que era una persona emocionalmente balanceada. Tenemos que ser personas emocionalmente balanceadas. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en eso, ¿no? Que en cuando haya que ser fuerte, duro en nuestras posiciones, hacerlo, y cuando haya que ser amoroso, gentil, misericordioso, también serlo sin problema. Y por otro lado, en ese balance que el Señor Jesús nos muestra aquí en uno y otro sentido, decir que se equivocan y erran aquellos que piensan que Dios es solo amor, que solamente está para amarnos y para bendecirnos y para apapacharnos, que Dios es puro love. No, Él también actúa con ira santa cuando es necesario. Así que no te engañes, no te engañes pensando que yo puedo hacer lo que me da la gana porque Dios es puro amor. Sí es cierto, Dios es amor, pero también es santidad, también es justicia. Entonces, seamos también conscientes de esto y no estar tomando en vano el nombre de Dios por aquello de que pensamos que Dios es como un abuelo bonachón que está para consentirnos siempre. Vea que Jesús, por un lado, supo tener misericordia de los cojos y los ciegos, pero por otro lado, fue enérgico con los mercaderes. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Ajá. Fíjate que aquí había unos muchachos en medio de toda la situación esta que Jesús expulsa a los mercaderes y que luego vienen los cojos, los ciegos y los sana. Y había muchachos por ahí. Ahí en la palabra para muchachos en griego es paidión. Y paidión está en masculino y en diminutivo, así que sería más bien como muchachitos. Y eso abarca edades desde los niños hasta los adolescentes. Por eso la palabra muchachos, que traduce Reina Valera 60, creemos que está bien. No eran ni niños pequeños, ni tampoco eran quizás ya jóvenes casi adultos, no, eran muchachos, entre niños y adolescentes. Y sobre todo, según lo que pone en el texto original, serían más bien varones los que estaban allí, porque está en masculino el término, el sustantivo. Entonces, estos adolescentes, estos muchachos, estos niños,
habrían seguramente presenciado las acciones que Jesús había hecho en el templo. Entonces, les sale aclamarlo. Y ojo que por su espontaneidad, la alabanza de los niños es especialmente relevante, porque a veces los adultos exaltamos y alabamos a las personas por interés o por nosotros mismos querer aparentar. Pero el niño es espontáneo, el niño le nace decir lo que le nace. Así que el que los niños exaltaran a Jesús, alabaran a Jesús, es muy significativo porque podemos pensar que los niños están siendo espontáneos. Dice un mal chiste por ahí que solamente hay dos personas que dicen la verdad, el borracho y el niño. Ya les dije que era un mal chiste, pero bueno, el punto es enfatizar que los niños son espontáneos y aquí realmente estamos viendo que estos niños, estos muchachos, espontáneamente exaltan a Jesús por lo que están viendo en él, por lo que están viendo en él. Ahora, ¿de dónde salieron estos niños, estos muchachos? Seguramente muchos habrán llegado a Jerusalén para la Pascua con sus padres. ¿Recuerdan el episodio allá en el Evangelio de Lucas cuando Jesús se pierde en el templo? Él había ido, bueno, no se perdió, los padres pensaron que se había perdido, él estaba en la casa de sus padres, él mismo les dijo. Él, él fue con sus padres a Jerusalén porque se viajaba en grupo y iban en grupo y los niños generalmente iban en el grupo entre ellos conversando y jugando pero iban ahí en el grupo con los padres. Así que eso no era raro que los niños acompañaran a los padres para estas fiestas solemnes. Y habían llegado, como decíamos muchos, para esta Pascua a Jerusalén y ahí estaban en el área del templo y habrán visto todo lo que fue la entrada de Jesús y también habrán visto lo que fue su acción con respecto al templo, de limpiarlo de los mercaderes y también de sanar a los ciegos y cojos. Y habrían oído seguramente cuando vieron entrar a Jesús en Jerusalén, habrían oído a sus propios padres exaltar a Jesús. Y como niños repiten lo que hacen sus padres. Como vimos ahí en Mateo 21:9, todas esas aclamaciones, Osana, Osana al que viene en nombre del Señor, porque aquí lo dice el texto, que ellos decían, Osana al hijo de David. Es decir, que los niños repetían lo que habían oído decir a sus padres. Y es que debemos reiterar que los niños tienden a imitar lo que ven hacer a sus mayores. Por eso la importancia que como padres e incluso a los que ya son abuelos, tener cuidado lo que hacemos delante de los pequeños, porque son los mejores imitadores que hay en este mundo. Entonces van a imitar frases, palabras, acciones, actitudes. Se enseña muchas veces más con nuestro ejemplo de acción que con nuestras palabras. Así que mucho cuidado con lo que estamos modelando delante de los niños, porque ellos tienden a imitar. Y aquí seguramente estuvieron imitando lo que sus padres decían de Jesús. Ahora, por otro lado, vemos que ellos acompañaban a sus padres y en el pueblo judío eso era muy típico, que los padres llevaran a sus niños a todas las celebraciones religiosas, porque ellos querían que los niños crecieran en ese ambiente, que conocieran a su Dios y pudieran ellos tener también la oportunidad de tener una relación con ese Dios desde pequeños. Y es importante que para los padres es importante destacar que los niños deben asistir también a ese encuentro con Dios a nivel congregacional, asistir al templo, asistir a la iglesia y que tengan experiencias con el Señor. Y las iglesias en las iglesias tener escenarios y oportunidades para que los niños puedan interactuar con el resto de la congregación en esa experiencia congregacional acerca del culto a nuestro Dios. Entonces, en este caso, lo que ocurre aquí en el texto de Mateo nos da pie a reflexionar sobre la importancia de que los niños tengan ese encuentro con el Señor, como el mismo Jesús lo dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y aquí, obviamente, no fue la excepción. Jesús los recibió y recibió su alabanza, cosa que disgustó a los religiosos. Fíjate que los sacerdotes y los escribas aquí dice que se indignaron por dos cosas. Número uno, por lo que Jesús hacía. Dice que viendo las maravillas que hacía. ¿Qué hacía Jesús? Por un lado, limpieza del templo. Obviamente eso no les gustó para nada. Ya explicamos cómo era el tema del negocio este de las ceremonias de la venta de los animales, el cambio de moneda y todo eso. Eso era un negocio para ellos, así que no les gustaba para nada que Jesús se estuviera metiendo con su bolsillo. Entonces, eso por un lado. ¿Y qué otra cosa hizo Jesús? Las sanidades, que lo estaban poniendo como un verdadero Mesías, como un verdadero
profeta, y eso les estaba robando escenario a ellos, de tal manera que esto para nada les estaba gustando. Entonces, al no creer en él como el Mesías, porque si quisieran creer, ahí estaban las pruebas, ellos hubieran creído que Jesús es el Mesías, debieron haber sido los primeros en recibirle, los primeros en alabarle, los primeros en exaltarle, pero al rechazarle, todas estas acciones entonces se convertían en prácticamente en una situación totalmente reprobable para ellos, porque no creían que era el Mesías, por tanto, lo que hacía tendría que ser entonces, ¿qué? Un impostor, según ellos. Así que definitivamente que eso era parte de lo que ellos estaban aquí, por lo que estaban indignados. ¿Y por qué más? Por la alabanza que recibía, porque obviamente ellos no consideraban que Jesús era digno de alabanza, porque no creían que era el Mesías, reiteramos. Entonces, esta alabanza que estaba recibiendo Jesús de los niños y que ya había recibido de los adultos, definitivamente que chocaba con sus precondiciones, con sus prejuicios. Rechazaban a Jesús, por tanto rechazaban todo lo que viniera a favor de considerarlo a él el Mesías. Entonces, ¿qué hacen? Pues le reclaman a Jesús, ni modo. Le reclaman a Jesús, ojo, y no a los muchachos, que eran los que estaban aclamando a Jesús. ¿Por qué? Porque deducen que Jesús, al permitir esa alabanza, está de acuerdo con ella. Entonces, es directo contra Jesús. Uno diría, bueno, si están enojados porque los niños están alabando a Jesús, van y los regañan y los hacen callar. No, se fueron directos contra Jesús porque realmente su objetivo ya sabemos es acallar a Jesús. Y van y le reclaman cuando él sencillamente estaba recibiendo la alabanza. Los que estaban alabando eran los niños, pero van y le reclaman a él por no hacer nada al respecto. Y Jesús le dijo, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Fíjate que Jesús aquí les hace a los religiosos precisamente una pregunta que es una pregunta retórica. Realmente no está esperando que se la conteste, pero que está implícito en esa pregunta una acusación de una ignorancia voluntaria. Le está diciendo, ustedes que son tan religiosos, ustedes no conocen Biblia, no han leído, no saben los textos bíblicos como este, por ejemplo. Eh, Ahí Jesús sabe cómo poner ahí el dedo en la llaga, ciertamente, porque se lo hace así sutilmente, lo está acusando de ignorante porque no conocían la palabra. Y aquí está citando el Salmo 8.2, utilizando la versión de los 70, ojo, la versión Septuaginta, que es la traducción de las Sagradas Escrituras, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras hebreas, del hebreo al griego, que fue hecho en Alejandría. Entonces, esta versión, que era la más popular en el momento, porque el griego se hablaba prácticamente por todo el Mediterráneo gracias a las conquistas de Alejandro Magno, entonces ese era el idioma común. Y Jesús y sus discípulos manejaban esa versión. Y aquí está utilizando esa versión que en la Reina Valera 60 podemos leer el Salmo 8.2, que ahí se está haciendo tomado de los textos hebreos antiguos. Dice Salmo 8.2, dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Observa que hay una diferencia. Fundaste la fortaleza. Mientras que la Septuaginta dice, perfeccionaste la alabanza. Pero resulta que la palabra hebrea para fortaleza en el Salmo 8.2 también puede traducirse alabanza. Así que es totalmente lícito la cita que hace el Señor Jesús de este texto del Salmo 8.2 con la versión de los 70, porque el término se presta para las dos traducciones. Y aquí la palabra perfeccionaste la alabanza, esa palabra catertizo en griego, catertizo, el verbo perfeccionar, es el mismo verbo que vas a encontrar, por ejemplo, en Mateo 4.21, lo puedes anotar, Mateo 4.21, cuando se utiliza ese verbo catertizo con respecto a remendar en ese caso las redes. Es interesante este verbo, ¿no? Porque ese verbo que puede tener un sentido de remendar algo, por ejemplo, una ropa que está rota o unas redes que se han roto en algún punto para que estén
perfectas, completas, para que puedan servir para lo que son diseñadas. Ese mismo verbo utiliza aquí la traducción en griego del Salmo 8.2 para hablar de perfeccionar la alabanza. O sea, la alabanza que estaba deteriorada, producto de que los religiosos se habían ido apartando del espíritu original de la palabra, de la ley, habían habían llevado a un deterioro de la alabanza a Dios, lo habían convertido en un acto de pura religiosidad y no de una expresión de un genuino corazón convertido, abocado a adorar a Dios y por tanto reflejando luego en las acciones esa fe genuina en Dios. Esa alabanza, esa adoración a Dios se había visto deteriorada. Ahora Jesús viene a través de su ministerio terrenal, influyendo en las personas como estos niños, para que prácticamente están, como quien dice, remendando, perfeccionando, catertizo la alabanza. Y es la idea que traduce aquí Jesús utilizando la versión de los 70. Y él está expresando entonces implícitamente su aprobación a lo que dice el muchacho. Está diciendo, lo que están diciendo ellos es correcto. Es correcto que me exalten de esa manera porque soy el Mesías. Como decíamos en su momento, Jesús está aquí en estos días que está antes de la última Pascua y antes de su pasión final, se está manifestando plenamente, sin tapujos, haciendo declaraciones y haciendo y permitiendo la exaltación y la alabanza que declaran que Él es el Mesías. Se lo están dejando claro a las autoridades civiles y religiosas, para que después no dijesen ellos que es que él no nos dio a entender nada. No, Jesús ahorita está hablando totalmente claro, está expresando las ideas totalmente claras, de tal manera que está mostrándose como lo que es, como el Mesías, de tal manera que ellos iban a ser culpables de rechazarle porque ahorita no tenían forma de decir no sabíamos. Ahora, si los adultos que debían estarle exaltando, como estos religiosos que conocían toda la ley y todas las profecías y todo aquello, si esos adultos que debían estarle alabando y adorando no lo hacían, lo harían los niños. Lo harían los niños. Es más, en su momento dijo que aún las piedras lo harían. De tal manera que lo que están haciendo estos niños era agradable y admitido como correcto por el Señor Jesús. Y en ese sentido estaba declarando implícitamente, es así porque soy el Mesías. Y si no lo quieren creer, van a acarrear sobre ustedes el juicio. Y dejándolos, dice, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Aquí estaría terminando entonces ya el segundo día en Jerusalén. El domingo había entrado a la ciudad. Ya explicamos que Mateo no es tan cronológico, que Marcos sí lleva un poco más la secuencia. El primer día fue solo la entrada y en este segundo día se hizo la limpieza del templo y tiene esa interacción con los religiosos. Y al final del día, como lo están rechazando, dice, allá ustedes, y él se va a pernoctar en Betania. Y con su respuesta, como ya decíamos, él está implícitamente admitiendo ante los escribas y los fariseos, ante las autoridades religiosas, que él era el Mesías, porque está diciendo que esta alabanza es lo correcto, que estos muchachos están en lo correcto, que si ustedes no me alaban, los niños lo van a hacer. Entonces, ahí definitivamente que se lo estaba dejando bien claro. Y ya que aquellos religiosos lo rechazaban, Jesús los dejó. Porque cuando el Señor recibe un rechazo definitivo de parte del hombre, él se aleja, él se aleja. Ahí lo dice en Romanos, ¿no? Que entregó a aquellos que lo han rechazado después de tener tanta evidencia de su existencia, los entregó a sus pasiones, hagan lo que quieran. Dios va a estar siempre tocando la puerta del corazón del hombre. Pero si el hombre reiteradamente le rechaza, llegará a un punto en donde Dios va a decir, bueno, hasta allí. Y eso sabiendo que Él tiene un conocimiento superior a nosotros de cuando un corazón se ha cerrado al 100%. Y es ahí donde Él ya no insistirá más. Y
como lo había hecho la noche anterior, como vimos que lo declara Marcos 11:19, que terminado el evento de la entrada triunfal a Jerusalén, él se regresó a Betania, lo hizo también en esta ocasión. Después de haber hecho todo ese acto de la limpieza del templo y de haber tenido esa sanidad de los cojos y ciegos y haber recibido la alabanza de los muchachos y haber tenido esa interacción con los escribas y fariseos, ante su rechazo, sencillamente ya siendo ya bastante avanzado el día, ya en el atardecer o ya casi anocheciendo, él se regresa de aquí del área del templo, se regresa cruzando el torrente Cedrón a Betania por cualquiera de los dos caminos que conducían, ya sea el camino más al norte o el camino más al sur, que pasaba por el Monte de los Olivos para ir a pernoctar en Betania, probablemente en la casa de María, Marta y Lázaro, donde él acostumbraba pasar la noche, donde le recibían. Y bueno, aquí hasta aquí llegamos con ese texto y vamos a pasar al siguiente. Está en Mateo 21, 18 al 22. Así que vamos a dar inicio a este estudio de esta otra porción. Anota los pasajes paralelos o el pasaje paralelo de Mateo 21, 18 al 22 es Marcos 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14 y 20 al 24. Son dos porciones de Marcos 11. 12, 14 y 20 al 24 es el pasaje paralelo. Dice así el texto de Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Hay que decir que para tener una mejor orientación cronológica debemos irnos al pasaje paralelo de Marcos 11, 11 al 20. Vamos a leerlo rápidamente, lo más importante del mismo, para tenerlo claro. Vamos a Marcos 11 del 11 al 20. Dice así, el 11 que entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Eso había ocurrido el domingo. Entonces, al día siguiente, que es el lunes, que es el que acabamos de ver de la limpieza del templo, dice en el 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viniendo de lejos, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, luego, desde el 14 hasta el 18, del 15 al 18, viene la purificación del templo, que ya lo vimos. Entonces, todo eso ocurrió el lunes, o sea que fue la mañana del lunes que él declaró aquello sobre la higuera. Y ya en el 19 de Marcos 11 dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, que es cuando después de haber enfrentado a los religiosos se retira a Betania. Luego dice el 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Al día siguiente, que ya sería martes. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces, basados en Marcos 11 al 20, tenemos que la maldición de la higuera ocurrió la mañana del lunes. Luego, la purificación del templo ocurre el lunes, como ya hemos explicado. Y los discípulos notan la higuera seca la siguiente mañana, la mañana del martes, cuando regresaban a Jerusalén. Ese es el orden en que se dan las situaciones aquí. Y hay que decir que Mateo, ya lo hemos dicho en otra ocasión, lo que hace es comprimir los temas para poderlos presentar en una forma más compacta, y porque él es más temático que cronológico. Marcos, sin embargo, siempre
da pautas de tiempo mucho más claras. Marcos es más cronológico. Son dos estilos, son dos estilos. Mateo, por ejemplo, dice por la mañana, pero no especifica la mañana de qué día. Mientras que Marcos dice al día siguiente. Marcos sí pone pautas cronológicas. Y en ese sentido, recordar que los escritores de los evangelios no eran simples copistas, que Mateo copió a Marcos y listo, no. Cada uno independientemente va a estar llevando el relato según su conocimiento, su información, sus testigos que él consulta y con la guía del Espíritu Santo. Y en ese sentido el Espíritu Santo los inspira a cada uno a aportar, a poner las cosas que van a dejar puestas, pero su estilo y su personalidad siempre va a estar ahí. Y por eso vemos la diferencia entre Mateo y Marcos. Nos vamos a detener aquí y aquí vamos a continuar en la próxima ocasión. Así que hasta la próxima ocasión, que Dios te bendiga.